con ello. Vale, pues os voy a hacer como un pequeño resumen de lo que vamos a ver hoy. Os voy a explicar qué es el Pawn, por si alguien no sabe realmente lo que es. Vamos a ver una pequeña introducción a Assembly de x86 y x64, que es, o sea, el Pawn que vamos a ver es basado en esa arquitectura, porque ya veréis que hay procesadores, dependiendo del procesador, pues tiene una arquitectura u otra, y eso es lo más a bajo nivel que se puede llegar. Después, ¿qué es el stack? Que es súper importante para Pawn. Pues eso, ¿qué es el stack dentro de un programa? Y pues qué cosas hay en el stack, cómo funciona, etcétera. Vamos a ver un poquito el ELF, que es el ejecutable de Linux, el binario de Linux. Pues de qué parte se compone, qué cosas son importantes saber que tiene un ELF y demás. Después vamos a hacer una introducción al buffer overflow y vamos a explicar también el concepto de integer overflow. Y vamos a hacer una pequeña introducción a Pawn Tools. Y también tengo unos retillos que os pasaré pues por si después del curso, incluso si hay poco tiempo y tal. Yo tampoco no tengo nada que hacer si los queréis hacer en llamada y tal para testear que habéis aprendido algo, pues se puede hacer. O sea, el objetivo sería que después de lo que vamos a explicar hoy, pues seáis capaces de hacer esos retillos. Así que vamos a ver qué es el Pawn, ¿vale? El Pawn es básicamente, normalmente cuando hablamos de Pawn nos referimos a una explotación de binario, que es que tú tienes un programa que hace X, pero tiene una vulnerabilidad y un error, normalmente de gestión de memoria, y tú te aprovechas de eso para, cuidadosamente modificando la memoria, que haga lo que tú quieras que haga ahí. Por ejemplo, en la capsulita que tenemos aquí, el fallo es a nivel de kernel y básicamente por errores de memoria consigo que desde un usuario sin privilegios pasar al usuario root, ¿vale? Es básicamente hacer que el programa haga lo que tú quieras. Por ejemplo, otro ejemplo sería que hay alguien con un programa que te puedes conectar en remoto y que haya un error y tú lo pauneas y te abres una terminal en el ordenador remoto de otra persona cuando el programa no está hecho para eso. Vale, pues ¿qué impacto tiene en la vida real? ¿Qué se puede hacer? Pues por ejemplo, el caso Pegasus, si no sé si sabéis lo que es, que era un software de una empresa que es NSO Group, que tenía un mazo de gobiernos. Pues por ejemplo tenían una vulnerabilidad 0day que te enviaba una foto por WhatsApp y con eso había un error de memoria en la librería de renderizado de imágenes y conseguían acceso total al móvil. O sea, era una locura. Y eso es Pawn. O sea, eso es, pues eso, modificar la memoria del programa porque hay una vulnerabilidad y conseguir hacer que el programa haga lo que quieras. Vale, muy importante para empezar con Pawn. Assembly, porque es lo más bajo nivel que se puede llegar. Y es lo que nos interesa, entender las cosas a bajo nivel, y vamos a trabajar muchísimo con Assembly, ¿vale? ¿Por qué Assembly? Vosotros imaginaos que tenéis este código en C, ¿no? Cuando lo ejecutáis, es que el procesador no sabe que es int main, no sabe que es int a igual a 5, no sabe que es int c igual a más b. Entonces el procesador no entiende esto, el procesador es el cerebro del ordenador, es lo que ejecuta las cosas. Entonces, claro, ¿cómo hacemos que se ejecute este programa en C si el procesador no entiende esta línea de código? Pues hay que compilarlo, que esto deberíais saberlo. Por ejemplo, en IP pues, y en estos datos se compila y después se ejecuta. Y esto bien pasa para el programa de C o para cualquier programa, ya sea por un intérprete, por JIT o por un compilador. Todo al final acaba en Assembly, todo. Porque al final la CPU que solo entiende Assembly es lo que va a ejecutar, no puede ejecutar otra cosa. O sea, de una manera u otra, todo lo que ejecutáis en el ordenador está en Assembly. Entonces, por ejemplo, de ejemplo práctico, en este código pues pasa a este lenguaje de Assembly. Hay muchos lenguajes de Assembly, bueno, muchísimos tampoco, pero hay unos cuantos. Y eso depende totalmente del procesador. O sea, el procesador, yo por ejemplo, y seguramente vosotros, a no ser que tengáis un Mac, tengáis la arquitectura de Assembly x86 x64, y es que no puede, o sea, el procesador no puede entender otra arquitectura. Es como si tú a un chino le hablas en español, pues como, o sea, no te va a entender si entiende chino, pues el procesador igual.
zona está MIPS, que es lo que vimos en Ciber, que la verdad no tengo ni idea de algo que use MIPS. Está RISC-V, que se usa pues, en plaquitas estas pequeñas y tal. Y eso, y ARM, que se usa pues, sobre todo en móviles y en dispositivos de Apple. En los Mac se usa ARM. En la Raspberry Pi creo que son ARM también, las que son en plan PC y tal. Entonces, todo lo que vamos a ver va a ser de x86, x64. Todo. No, o sea, siempre nos vamos a referir a esa arquitectura. Entonces, en Assembly hay una cosa que son los registros. Una duda tonta. Dime. Es bastante skill issue, pero no estoy seguro. RISC-V es como la versión en 64 de MIPS, pues, o algo así. ¿Había una relación entre ambos, puede ser? Pues no tengo ni idea, la verdad. No te sé decir. Vale, en Assembly hay una cosa que son los registros. Entonces, los registros son básicamente como celditas que hay en el procesador, que son súper rápidas de acceder y que pueden guardar cada registro hasta 8 bytes. Y estos son los registros de propósito general en Assembly, ¿vale? En x64, que está pues RAX, RBX, RCX, RDX, R6, R6, después desde R8 a R15, ¿vale? Y veréis algunas veces en código ensamblador, por ejemplo, aquí a lo mejor sale, mira, por ejemplo, pone EDX, EAX, y diréis, pues si ahí ponía RDX, RAX, tal, ¿qué es este registro? Pues se refiere a una parte de ese registro. El EAX es pues, la primera mitad, el AX es pues, la mitad, y H es pues, esta parte de aquí, y AL esta parte de aquí, el primer byte y este el segundo. Entonces, pues eso, si veis EAX o EBX, ECX, pues que sepáis que es básicamente por la versión de 32 bits de ese registro. Después hay registros que son algo más especiales. Está el RIP. El RIP es súper importante, que es el registro donde se guarda la dirección de memoria de la instrucción que se va a ejecutar. Porque nosotros aquí tenemos instrucciones. Estas son instrucciones, cada línea de estas son instrucciones. Entonces, y tienen que estar las instrucciones en algún lado almacenadas en memoria. Porque el procesador tiene que saber, tiene que sacar de algún lado, oye, ¿qué ejecuto? Pues en algún lado tiene que estar. El RIP lo que hace es que le indica al procesador por dónde ejecutar. Pues esto está guardado en la dirección de memoria 1001. Pues el RIP pone 1001. Ejecuta esto, pasa a 1002. Ejecuta esto. Tal, y va ejecutando una a una. Dime. En la imagen de código Assembly en 8664, por ejemplo, la línea move EAX PTR, si están los corchetes, ¿eso es que se está referenciando? Eso lo vamos a explicar luego, ¿vale? Luego lo explicamos, instrucciones y tal, vamos a explicar. Entonces, claro, si modificas el RIP, por ejemplo, red, que después lo vamos a ver, pero es una instrucción que modifica el RIP, pues hace que saltemos a ejecutar otro código en otra parte de la memoria. ¿Vale? Y después está el RP y el RSP, que estos son los que van a ser el puntero base de la pila y el puntero que apunta pues, a la parte más alta de la pila, ¿vale? O del stack. El stack y la pila es lo mismo, que después vamos a hablar más del stack. El stack, para que os vayáis haciendo una idea, básicamente se encarga de guardar por cada función que llaméis en C, guarda las variables de esa función, después guarda la dirección de base de la pila de la anterior función, en plan de la función llamadora, y la dirección de memoria de por dónde estaba ejecutando, en plan, dónde tiene que volver el RIP cuando acabe esa función que hemos llamado. ¿Ok? Aquí tenéis el dibujito que creo que se entiende bastante claro. Entonces básicamente eso, el RBP va a apuntar a la base de la pila y el RSP va a apuntar a la parte más alta de la pila. Cuando saquemos algo, pues el RSP pues, va a bajar y cuando metamos algo pues va a subir. Vale, y estos son pues instrucciones, hay muchas más instrucciones, pero estas son pues las que más se ven. Está move. Move es básicamente un igual. Básicamente, que destino va a ser igual a origen. Por ejemplo, move rax rbx, pues que rax va a ser igual que rbx. Move pointer, y aquí entramos en word pointer, que esto sería pues 8 bytes de word pointer, serían 4 bytes. Si ponéis pointer por defecto y
son registros son con la R al principio, que se refiere a los 64 bits del registro, pues se asume que es el keyword que vas a mover todos. Y cuando se ponen los corchetes, se refiere a que ese registro, por ejemplo, imaginaos que tenéis aquí mov pointer y tenéis rax y tenéis aquí rbx, ¿no? Esto se refiere a que rbx va a valer una dirección de memoria y va a mover al rax lo que haya en esta dirección de memoria. Es como, pues imaginaos en C, pues es como en C el equivalente a hacer, pues imagínate, tenéis rax, ¿no? Y vas a hacer, y tenéis que, pues, un puntero que va a ser rbx, que va a ser, pues, algo, ¿no? La dirección de memoria de algo, ¿no? Pues es el equivalente a hacer que rax va a ser igual a de referencia rbx. Es como la comparativa en C, ¿vale? No sé si se ha entendido esto bien. Y si lo ponéis al revés, que esto sea en el destino, igual. Si tú pones los corchetes aquí y aquí no, pues se va a escribir en esta dirección de memoria lo que hay aquí. Después está chor, que pues es un chor que se guarda en destino. Add, que es una suma, sub, que es una resta, todo esto se guarda en destino, ¿vale? Está compare, que compare pues compara dos valores. Y después hay instrucciones que son saltos, ¿vale? Condicionales que van a basarse, la condición es la que dé el último compare que se haya hecho, ¿vale? Después, esto ya son instrucciones de control de flujo. Está push, que es para meter algo en la pila, para apilar algo. Pues tenéis aquí el stack, entonces va a coger la dirección de memoria de RSP, va a escribir y va a aumentar el RSP. Pop va a hacer lo contrario, va a desempilar. Jump va a saltar a una dirección de memoria para ejecutar, va a cambiar el RIP a esa dirección de memoria sin ninguna condición, o sea, sin condicional. Y después están las versiones de jump, que son jump equal, jump not equal, jump above equal y tal. Hay bastantes más. Aquí tenéis un link que después paso el PowerPoint y lo podéis consultar todo lo que queráis. Que esto, pues jump igual el que, pues lo que hayamos hecho antes con un compare, pues hacéis compare rax rbx, le metéis un jump igual a una función, ¿no? Pues solo va a hacer igual si el rax es igual al rbx. Pues tenéis la instrucción de syscall, que esto básicamente hay distintas syscall en un sistema para ejecutar cosas, por ejemplo imprimir en pantalla, leer unos datos, pues básicamente redirige la ejecución al kernel, el kernel hace su movida y tal, y os devuelve ejecución. Es para ejecutar una llamada pues más de altos privilegios. Está call una función, que esto básicamente es que saltas a la dirección de memoria donde empieza la función y en la pila mete el RBP que estaba antes y la dirección de memoria que teníamos antes para cuando acabe esa función volver a ejecutar por el mismo sitio. Y tenemos red. Red es un pop read, pues es lo mismo. Básicamente va a coger lo que haya más arriba en la pila en ese momento y lo va a meter al RIP y va a pasar la ejecución a esa dirección de memoria que está. ¿Ok? El red va a ser importante. Y pues eso, aquí tenéis más recursos si queréis mirar más cosas de assembly o si os ha gustado. Yo os digo que para Pound, cuanto más cómodos os sentáis con assembly, mejor, porque cuando empecéis a debuguear vais a ver código assembly todo el rato y si entendéis bien assembly os va a hacer la vida muchas veces. Y también esto es práctico, o sea, evidentemente la primera vez que debuguéis algo pues os va a costar un poco, pero si empezáis a darle caña a debuguear, a reversear y tal, vais a acabar pillando estructura con assembly. Vale, y esto es muy importante, y es la endianness. Cuando tú guardas algo en memoria, y esto pasa en prácticamente todos los sistemas modernos, se guarda al revés en memoria. O sea, por ejemplo, el registro, ¿vale? Movemos aquí al EAX, que es la primera mitad del RAX. Esto os veis, ¿no? Esto, que es el EAX, se guarda en este orden, C0, 01, CA, 75. Se guarda cada byte en orden. Pero si lo escribimos a memoria, realmente en memoria se escribe al revés, ¿vale? Esto pasa porque para hacer sumas y tal, el procesador, o por lo menos antiguamente,
como que era más productivo hacer esto y para mantener compatibilidad pues se ha dejado así. O sea, y esto es así en casi todos los sistemas modernos. En memoria realmente se escribe al revés. Si vosotros inspeccionáis la memoria vais a ver que están al revés. Y después tenemos bueno, ya es eso. Y eso es muy importante, que son los bytes lo que se da la vuelta, pero los bits nunca se dan la vuelta. Es decir, si esto es 75, esto nunca se ha cambiado a 57. El valor es el que es del byte. Lo que se cambia es al revés. De hecho, os voy a hacer, que tenía la máquina virtual abierta por si acaso, os voy a hacer una pequeña demo para que veáis que esto es verdad, que no me lo estoy inventando. A ver, voy a poner esto en grandecito, la verdad, porque es muy pequeño. Vale, aquí lo tenemos ya mejor. Vale, vamos a crearnos un programita muy rápido, ¿vale? Que nos va a guardar un valor, ¿vale? Metemos por ejemplo hacer aquí deadbeat, ¿ok? Vamos a printear la dirección de memoria por pantalla de este valor. Vamos a hacer que nos pida un carácter para hacer una pausa y ya está. Y vamos a ver que me voy a guardar esto. Vamos a compilarlo y vamos a debuguearlo con GDB, que es un debugger, ¿vale? Luego en la siguiente clase del próximo día os voy a enseñar GDB, pero para que os hagáis una idea, tenemos aquí la dirección de memoria de dónde está ese valor, ¿vale? Entonces tenemos aquí esto, nos lo copiamos y vamos a dumpear la memoria, ¿ok? En ese sitio. Vais a ver, un int son 4 bytes, o sea, es esto de aquí. Bueno, aquí automáticamente, cuando pones un formato grande, a GDB, sí que te lo pone al derecho. Pero si vais byte por byte, dais cuenta que este, que debería ser el primero, debería ser esto, según esto, realmente es el último. Después es el penúltimo, el siguiente y el siguiente, o sea, se guarda al revés. Esto va a ser importante, ¿vale? Pues vamos a ver un ejemplo práctico al final de por qué es importante. Vale, vamos a seguir con el PowerPoint. Vamos a explicar ahora el stack, ¿vale? ¿Qué es el stack? ¿Qué cosas hace el stack? ¿Qué cosas se guardan? ¿Y por qué importa tanto? ¿Vale? El stack básicamente guarda las funciones, las variables locales de las funciones. Por ejemplo, ese int, en el programa que hemos compilado, la dirección de memoria esa, era del stack, era de la pila de esa función. Se está guardando en la pila del stack. Se guarda la dirección de retorno para cuando acabe la función donde volver, y donde está la base de la pila de la siguiente función. Aquí por ejemplo veis en la estructura, por ejemplo aquí está el stack frame, se llama, que es el stack de una función. Este stack frame llama una función, se crea arriba otro stack frame. Este RBP guardado apunta a la base del stack frame de la función llamadora, y el RBP real, que es el registro, apunta al stack frame de la función en la que estamos, RSP a alto PEP. Y pues eso, el stack, como deberíais saber por estructura de datos, es una estructura LIFO. Lo último que entra es lo primero que hacéis. Si hacéis un push 87, hacéis pop, ese pop os va a dar 87. Vale, vamos a ver dentro de un binario de Linux qué partes tiene, ¿vale? Bueno, un elf es eso, el binario de Linux, es como un .exe en Windows. Tiene el header, que el header es pues lo que le indica cuando se va a ejecutar, pues es de 32, es de 64 bits, por dónde se empieza a ejecutar, que es lo primero que tiene que hacer el procesador, donde tiene que ejecutar código,
y más cosas, qué protecciones tiene el programa y tal. Están las secciones, que esto ahora lo voy a explicar más en detalle, que es más importante, que básicamente es donde pues hay una sección donde se guarda el código en ensamblados del programa. Después hay otra sección que se guarda pues los datos del programa, las globales. Y después está el section header table, pues que es pues donde carga la RAM, el programa y tal. Realmente esto no es muy importante, el section header table. Las secciones. ¿Qué secciones son importantes? Está el punto text. El punto text es el código, que cuando se carga en memoria podéis ver que es esto rojo, porque es la única que tiene permiso de ejecución. Que esto es que siempre está activada la protección de NX, que eso lo vamos a ver más en detalle en la segunda clase. Punto text es el código que se ejecuta. Están la PLT y la GOT, que son tablas de funciones de librerías. Pues vosotros cuando llamáis a printf, realmente estáis llamando de la librería de stdio. Eso se guarda en algún lado. Para que el programa sepa dónde está guardado, pues eso está en la PLT y en la GOT. ¿Vale? Está el punto data, que son variables globales. Dime. ¿Qué diferencia hay y cómo sé yo cuando está cargando de la PLT o de la GOT? Vale, la PLT realmente lo que tiene es una tabla de direcciones de memoria de la GOT, y la GOT es la que tiene, si se ha resuelto, la dirección de memoria de la llamada a la librería. Entiendo. Está el punto data, que es donde se guardan pues variables globales y que están preinicializadas. O sea, por ejemplo, si en el programa que nos hemos hecho antes, si yo aquí pongo una global que sea char global hello world, esto se va a cargar en la punto data, ¿ok? Las datas son variables, bueno, no son variables, son constantes globales que son read-only, que no se pueden cambiar. De hecho, aquí se puede ver que hay zonas que tiene permiso de lectura pero no de escritura, pues se carga en memoria. Y la OSS son para guardar datos globales pero que no se han inicializado. Vale, que la .dat y la OSS están en estas direcciones en memoria que sí se pueden escribir. O sea, aquí en los permisos pues podéis más o menos intuir qué es cada cosa. Y pues aquí os dejo un listado de herramientas útiles pues para ver cuando tenéis un ELF, pues ver las secciones y demás, y para pasear cosas y tal. Vale, ya vamos a empezar a cositas de verdad, explotar cositas. Vamos a ver, lo primero, buffer overflow. Vamos a ver qué es un buffer overflow, por qué se da y qué cosas podemos hacer con un buffer overflow. ¿Vale? Esto pasa en C. ¿Por qué pasa en C? ¿Por qué en Python no va a ser un buffer overflow? Porque C confía en el programador. Si tú a C le inicializas un array de números, de 3 números, y después accedes al 10º elemento, no te da ningún problema. Tú estás accediendo a una parte que no es ese array, pero haz lo que quieras. Python en cambio te da error. Entonces, por ejemplo, imaginaos el stack, ¿vale? El stack están todos los datos juntos. O sea, aquí tenéis pues local buffer, pues imagino que es un char de nombre con varios chars. Aquí pues tenéis un int y tal, y después pues tenéis lo que hemos visto ahora en el stack. Si tú tienes, por ejemplo, lees en un buffer más datos de los que contiene, realmente vas a sobreescribir otra variable, o puedes sobreescribir incluso la return address, que esto sería para cosas tipo ret to win, que daremos en la siguiente clase, que te dan, son ret to win básicamente te deja llevar el código a donde quieras, pero también puedes sobreescribir otras variables, si tienes dos variables. Por ejemplo, tenemos aquí un caso práctico, que imaginaos, tenemos una estructura, ¿vale?, que tiene nombre y un número que es de admin, ¿vale? Inicializamos el admin a 0 y después leemos, vamos a decirle al usuario que introduzca el nombre, pero en vez de leer 20 vamos a leer 22 caracteres. ¿Qué va a pasar? Que se va a comer parte del admin, y si aquí en esta condición que admin tenemos 0
si tú escribes en admin otra cosa que no sea 0, puedes llegar a la función ganadora, porque vas a cambiar el contenido de user.admin. ¿Eso se entiende? Sí, sí. Ok. Pues esto es básicamente la base de buffer overflow, que después puede derivar a otros ataques. Entonces después están los integral overflow. ¿Qué es un integral overflow? Primero tenemos que entender cómo el ordenador guarda los números negativos, ¿ok? Porque vosotros imaginaos un byte, ¿vale? Eso es en binario. Que tenemos el 0 al 255. Vale, ¿dónde tenemos el menos 1? ¿Dónde tenemos el menos 2? ¿Qué pasa si hacemos 0 menos 1? Vale, pues por convenio lo que hacen los ordenadores es que usan el complemento 2. ¿Qué quiere decir el complemento 2? Que si le pones el valor máximo, va a significar tanto el máximo como menos 1. Si le quitas 1, pues va a ser 54 en este caso, o menos 2. Le quitas otro, pues va a ser menos 3. Y así. Y esto, siempre y cuando mantenga este bit, el bit más alto, que sea, que es lo que significa que el número puede ser o positivo o negativo. Si esto es 0, esto siempre va a ser positivo, ¿vale? Pero claro, cuando tenemos un número de estos, ¿cómo sabemos si nos estamos refiriendo al positivo o al negativo? Por ejemplo, con un int. Porque esto, por ejemplo, en C hay dos tipos de datos. Están los sign int, que es por defecto cuando ponéis int, y después está un sign, que significa que solo admite positivos. Pero realmente en memoria se hace lo mismo. Cuando tú pones, tú tienes un byte y pones 255 o pones menos 1, realmente en memoria es lo mismo. Es 0b, 1, 1, 1, 1. Entonces, esto, ¿qué cosas puede conllevar? Imaginaos que tenéis una variable que es int size, ¿vale? Esto por defecto cuando ponéis int es con signo, ¿vale? Y tenéis un buffer de 16 bytes. Vais a primero ver, vais a pedirle al usuario cuántos datos vas a llenar, cuántos bytes vas a llenar esto. Si ves que llena más de 16, pues frenas, y si no llenas. A priori esto está bien, ¿no? Porque si va a hacer un overflow, le está frenando. Bueno, realmente las funciones estándar de C, los números los interpreta como un sign siempre, porque no tiene sentido que vayas a leer un número negativo de datos. Entonces, esta comparación, como aquí es sign, si tú metes un menos 1, esto te lo va a pasar porque el menos 1 es menor que 16, pero esto lo va a interpretar como un número grandísimo y vas a poder desbordar este buffer, vas a poder conseguir un buffer overflow. Aquí básicamente os explica pues lo que os acabo de contar ahora. ¿Ok? ¿Esto se entiende lo del integral overflow? Y bueno, si lo puedes volver a explicar, porfa. Ok. Vale, ¿qué no has entendido? Pues un poco en plan, cómo ha comparado lo del size, pero luego se ha salido al leerlo, Vale. algo así. Ok. Esto, básicamente, mira, me lo voy a llevar a Skype. Vosotros tenéis una comparativa, ¿no? Que es que si size es mayor que 16, ¿vale? Y es size. Esto lo llenáis vosotros. Si es mayor que 16, va a salir del programa. No te va a dejar, porque tenéis un buffer que es de 16. Esto lo hace para que no desbordéis ese buffer, para que no hagáis un buffer overflow. Como es int, va a admitir negativos. Para que solo admite positivos es un signet int. Esto ya sí que solo admite positivos. Pero como es int, admite tanto, o sea, admite negativos, admite tanto positivos como negativos, si ponéis solo int. Si aquí en vez de llenar con un número muy grande, que os va a decir que es mayor que 16 y os va a salir, ponéis menos 1, esta comparativa pues no os va a decir que es mayor que 16, pues menos 1 es menor que 16. No os va a salir del programa, pero read es una función de librería estándar de C. Y esta utilizan
enteros sin signo, utilizan un sign. Read espera que tú el tamaño que le pases, que siempre va a ser un número positivo. No, como en memoria es lo mismo, o sea, es lo mismo en memoria 255 que -1 en el caso de un byte, ¿no? Read siempre va a tomar que es la versión sin signo, nunca va a tomar que es un número negativo. Entonces, esta comparativa te la vas a saltar porque vas a meter un -1 y esto, como es de tipo int, sí que lo admite, pero al pasárselo a Read lo va a tomar como que siempre va a ser positivo, como que no hay negativo. No sé si me explico bien. Sí. Ok. Vale, vamos a hacer una introducción a PoundTools, ¿ok? ¿Qué problema nos resuelve PoundTools, entre otros? Vosotros imagináis que tenéis este código, ¿no? Vale, dime. ¿Puedes volver a la diapositiva 30? Creo que la. Entonces ahí si tú le metes el -1 pasa el if, pero luego se le mete al read del 2000, el if como que se convierte a 255 en combo. Como en este caso se convierte a un número mucho más grande, porque no es un byte, un int son 4 bytes, se convertiría en este número, ¿vale? O que es lo mismo, esto en hexadecimal, y leería pues este porrón de bytes, o sea que es una locura. A ver, realmente creo que cuando vas a leer tantos bytes, el kernel después te dice que no, te da un error, pero hay otro tipo de cosas que pues eso mismo, si veis que pasa de sign a un sign, se va, o sea, en este caso justo real, después os va a petar el kernel, pero os va a petar porque, no porque este if os pete, sino porque es muchísima cantidad. Si conseguís que es a lo mejor este número, que es menos, lo mismo sí que deja. Vale, ¿qué problema nos resuelve PoundTools? Vosotros imaginaos este código vulnerable, ¿vale? Es muy parecido al anterior de Overflow. Tenemos un nombre que admite 20, tenemos un número de admin que inicializamos a 0 y esto lee 24. O sea, puedes escribir el nombre y admin entero. Y después solo llega la condición de win si admin justo vale este número de aquí en ese decir. Vosotros no sé si lo sabéis, pero cuando escribís letras, lo que se escribe en memoria es su representación en ASCII, es decir, vosotros tenéis aquí la tabla ASCII, ¿vale? No salgan hexadecimal, mira esta persona. Imagen. Voy a abrir eso de imagen. Vosotros cuando escribís una A, ¿vale? O aquí es que no será justo los imprimibles, ¿vale? Vale, aquí mismo, está mejor. Vale, vosotros cuando escribís una A mayúscula que está aquí, realmente en memoria no se escribe una A, se escribe 0x41. Y eso después cuando pedís que escriba letras en la pantalla, pues dice, vale, 0x41 se corresponde con la A, pues imprimo una A. Esto pasa, o sea, pero en este caso, que los bytes son 0xD, 0xAD, 0xBE y 0xEF, estos no son letras, estos son, por ejemplo, el D no sale en esta tabla, pero es un número que, o sea, es un carácter que no se imprime, tú no puedes meter eso por terminal, no te va a dejar, la terminal no te lo va a aceptar. Entonces, ¿cómo hacemos para conseguir llegar a esta condición? Pues vamos a usar PoundTools. PoundTools es una librería, un framework de Python que lo que hace, entre otras cosas, es que puedes enviar y recibir a un programa bytes no imprimibles, básicamente todos los bytes que quieras. Puedes también conectarte a un binario que se hostea en remoto y pues lo mismo, enviar y recibir bytes no imprimibles para algo que está en remoto, no es solo local. Pues también empaquetado sencillo de datos para pasar pues directamente de un número a su representación en bytes en binario, o sea, como en una string, pero básicamente bytes crudos, es un tipo de Python. Y también podéis ejecutar GDB con PoundTools para debuguear lo que hacéis con el propio PoundTools. O sea, eso está muy guay. Aquí tenéis una pequeña cheat sheet de comandos de PoundTools, ¿vale? Se importa con
esta línea aquí. Si no lo tenéis instalado, tenéis que hacer pip3 install python, o sea, Pountus. Vale, voy a subir esto. Ahora se ha quedado lo otro que no cabe mucho. Bájale todo. Y tenéis comandos, pues los más sencillitos que hay, ¿vale? Por ejemplo, tenéis este es para conectaros a un binario en local. Este sería para conectaros a un binario en remoto con su IP y su puerto, ¿vale? Esto lo vais a llamar P, por ejemplo, yo siempre lo llamo P, lo podéis llamar como queráis. Con P, que es un objeto, vais a poder tanto enviar como recibirlo. Por ejemplo, para leer 100 bytes que te va a enviar el programa, pues te lo guardas en una variable, por ejemplo, data, y p.receive y el número de bytes que quieras recibir. Si quieres recibir bytes hasta que aparezca una string, pues receive until, le metes una string o hasta que aparezca un byte determinado, una cadena de bytes determinada, pues puedas hacer esto. Para que lea, se espera que lee hasta eso y después ya ejecutar esto. O puedes directamente hacer que lea una línea entera, o sea, lee hasta que se encuentre un barra n. ¿Okay? Después para mandar, puedes mandar tanto crudo sin un salto de línea como con un salto de línea, ¿vale? Y esto sirve para caracteres y private, pero también si queréis enviar, por ejemplo, antes el deadbeef, que hemos visto antes, pues enviar aquí bytes. Esto estaréis enviando el byte CXD, el byte CXAD. Y p.interactive es para volver a interactuar tú manualmente con el proceso, con ese programa, ¿vale? Esto siempre se ponen las actualizaciones. Si, por ejemplo, un caso práctico, el programita de antes, ¿cómo se resolvería usando Pountus? Importamos la librería, nos ejecutamos el proceso, nos creamos nuestro payload, que serían 20 bytes de lo que sea, que va a ser lo que va a ir en nombre, que realmente no nos importa, y la condición. ¿Esto por qué está al revés? Por el little endian que hemos visto antes, que en memoria se va a escribir al revés. Entonces, lo armamos el payload y lo mandamos. Y después ya, si tenemos este programa y este código en Pountus, lo podemos comprobar. No sé si tengo instalado Pountus, no se me ha desbloqueado otra vez. Mira, no lo tengo instalado. Pues realmente no tarda nada. Ya lo tenemos. Nos creamos este programita. Falta la librería. Vale, bueno. Ya tenemos el programa aquí, que nos lee pues bytes, ¿ves? Y por ejemplo, admin quedaría en 0 y no estamos sobreescribiendo nada. Pero en cambio, si nos creamos un script de Pountus, nos conectamos a ese ejecutable, a ese programa, nos armamos el payload, se lo mandamos al programa
la ejecución del programa y ejecutamos esto, llegaremos a la condición. Esto no lo podemos hacer por terminal porque no podemos mandar esos bytes que pide. ¿Vale? Para eso, entre otras cosas, se usa PoundTools. Yo siempre que voy a explotar algún programa le meto PoundTools. Pues lo más sencillo porque después, por ejemplo, si queréis sobreescribir, que esto vamos a ver en la siguiente clase, queréis sobreescribir en el return address y meter una dirección de memoria, los bytes no van a ser imprimibles y tenéis que mandarlo con PoundTools. Vale, esto acabó la clase aquí. No sé si tenéis alguna duda, queréis decir algo, queréis que vuelva a explicar algo que no os quedó claro. Dime. Estás metiendo la condición justo pegado a la A por 20, es porque ¿cómo sabes que cuando en los siguientes 4 bytes a partir del 4 vas a sobreescribir la win address? Sobreescribimos admin porque está justo después de nombre. O sea, es una estructura. Sería, por ejemplo, haciendo el esquemita, tienes aquí nombre y tienes aquí admin. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos aquí poniendo muchas as y aquí estamos ya escribiendo pues la condición que nos piden. Entiendo. Y si no fuera la misma estructura, ahí se podría intentar, como sería mucho más difícil, supongo, ¿no? Bueno, tú imagínate que tienes pues un int nada, un int que no haga nada, y después tienes int admin. Pues entonces tendrías que meter 20 as, 4 as extra o 4 bs, realmente son as o son lo que quieras. Como un int son 4 bytes, pues metes 4 caracteres más y después ya volvemos a sobreescribir admin. O sea, al final tú tienes que ver cuánto, qué espacio, qué offset tienes hasta llegar a lo que quieres sobreescribir. El resto interpreto que os queda claro. Si no queréis hablar podéis ponerlo por el chat o lo que sea. Y tengo los retillos que los voy a pasar un zip por el chat de los retillos que he preparado, y si queréis resolverlos ahora o queréis cada uno por vuestra cuenta en otro momento resolverlos y tal, las diapos también las pasaré.